Bueno, el día de hoy quiero dar inicio a una nueva serie que le he puesto por título Lo que Dios dice de mí. Lo que Dios dice de mí. Pero vamos a estar viendo algunos subtítulos a través de esta serie. Y el subtítulo del día de hoy o el tema de hoy es No soy un accidente. ¿Ok? Ah, los cristianos, si tú te consideras cristiano, cabrías en esta definición. Los cristianos creemos que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Creemos que Dios nos ha llamado a vivir de cierta manera, que Dios nos ha llamado a ser cierto tipo de personas. ¿Verdad? Yo creo que si tú le haces esta pregunta a cualquier cristiano te diría, sí, yo creo que Dios tiene un propósito para mí. Sí, yo creo que como cristiano debo de vivir de cierta manera, debo de ser cierto tipo de personas. Pero a pesar de todo esto, aún así, aunque creemos esto, aún así tenemos o enfrentamos temores, enfrentamos dudas, enfrentamos luchas. Aunque creemos que Dios tiene un propósito para nuestra vida y lo confesamos muchas veces, en ocasiones nos sentimos inseguros, nos sentimos insuficientes. Y aunque nos duela reconocerlo, ¿verdad? Muchas veces nos desanimamos fácilmente. Sí, a veces creemos y nos apasionamos, ¿verdad? Sí, Dios quiere que haga esto, Dios me ha llamado para esto, tengo que ser este tipo de hombre, este tipo de mujer, pero luego nos desanimamos fácilmente. Y esto era lo que Timoteo era un joven que eh, Pablo lo mandó a pastorear algunas iglesias. Y de alguna manera, cuando lees las cartas de Pablo a Timoteo, te das cuenta que Pablo, aunque tiene un llamado de Dios y aunque él sabe que, que Dios tiene un propósito para su vida, él también tiene luchas internas. Así que Pablo le escribe, y por esa razón, Pablo le escribe lo siguiente, le dice, Timoteo, hijo mío, te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que apoyado en ellas, ¿en qué? En las profecías que se hablaron acerca de él, pelees la buena batalla y mantengas la fe y una buena conciencia. Por no hacerle caso a su conciencia, dice, algunos han naufragado de la fe. Entonces, esta es la palabra que Pablo le escribe, la carta que Pablo le escribe a este joven Timoteo, que tiene sus propias luchas internas. Él sabe que tiene un llamado de Dios, él sabe que Dios tiene un propósito para su vida. Y no solamente eso, había habido palabras proféticas para Timoteo. Quiere decir, y muy probablemente sucedió cuando lo ordenaron para ser pastor, cuando le dieron la misión de ser pastor y oraron por él, personas, ¿verdad? Que lo ungieron como pastor, le dieron palabras proféticas, ¿sí? Pero leímos, ¿verdad? Que Pablo le hace un encargo. No es una simple sugerencia, ¿verdad? Ni una tarea opcional. Cuando tú estudias la palabra encargo en el original, te das cuenta que es una instrucción que debe de ser cumplida con fidelidad. Esta palabra, te doy un encargo, es el lenguaje que utilizaban los jefes militares con sus soldados. Cuando un jefe militar le iba a mandar a un soldado a hacer algo, le daba un encargo. Y Pablo está usando este lenguaje con Timoteo y le dice, este encargo te hago, te doy esta instrucción, le dice que tú debes de cumplir con fidelidad. Y lo acabamos de leer, pero ¿cuál es el encargo? ¿Cuál era el encargo que vemos en este pasaje? ¿Sí? El encargo era que apoyado en las profecías que se hicieron acerca de él, número uno, peleara la buena batalla, mantuviera la fe y una buena conciencia. Lo interesante aquí, que es donde nos vamos a apoyar o donde vamos a sostener la plática del día de hoy, es que Pablo le dice que se tiene que apoyar en qué? En las profecías que se hablaron acerca de él, en las palabras que en algún momento de su vida alguien había declarado sobre su vida, tal vez orando por él,
confesando algunas verdades sobre su vida. Y aquí es donde tú y yo debemos de entender la palabra profecía, porque Pablo le dice, ¿verdad?, que debe de apoyarse en las profecías para lograr esto, ¿sí? Para pelear la buena batalla, para mantener, para guardar la fe, para mantener y guardar una buena conciencia. Y vamos a ver la definición de profecía en el contexto que lo estamos viendo aquí en este pasaje, porque regularmente cuando tú y yo vemos la palabra profecía en la Biblia, inmediatamente creemos que la palabra profecía siempre significa predecir el futuro, ¿verdad? Si alguien profetiza algo, nosotros estamos pensando, está prediciendo un evento futuro. Pero en este contexto, ¿verdad? Y lo puedes buscar, ¿verdad? Tú en un comentario bíblico. En este contexto, la palabra profecía, ¿sí?, significa una palabra inspirada por Dios que confirma el llamado o dirección espiritual de una persona. Otra vez, profecía, una palabra inspirada por Dios que confirma el llamado o dirección espiritual de una persona. Así que cuando Pablo le dice a Timoteo que debe de apoyarse en las palabras que se han dicho acerca de él, está hablando de esas palabras inspiradas por Dios que confirmaban el llamado sobre su vida, sobre la vida de Timoteo, que confirmaban la dirección espiritual que su vida debería de seguir, ¿sí? Como dije, ¿verdad? En el caso de Timoteo, las profecías recibidas lo declaraban apto para cumplir su llamado, su propósito como pastor. Y es interesante, ¿verdad? Porque a lo mejor tú y yo ahorita estamos muy familiarizados con, él es pastor o esta pareja son pastores, ¿verdad? Y hay miles de pastores. Timoteo es uno de los primeros pastores de la historia. Sí, es uno de los primeros pastores de la iglesia cristiana. Y era un joven, dice la Biblia. Entonces, probablemente, ¿verdad? Había dudas, había temores. ¿Qué es exactamente lo que voy a hacer? ¿A qué exactamente me está mandando Pablo a estas ciudades, a estas diferentes iglesias, verdad? Entonces, Pablo está dándole este encargo a Timoteo. Y tienes que apoyarte en las palabras proféticas que se hablaron sobre ti. ¿Sí? Apoyado en esas palabras, como vimos, debería de pelear la buena batalla. En otras palabras, debía pelear contra las dificultades que podían impedir el cumplimiento de lo que Dios había hablado acerca de él. Cuando tú y yo decimos o creemos o confesamos que Dios tiene un propósito para nuestras vidas, que Dios ha puesto un llamado sobre nuestras vidas. Dios quiere que tú hagas algo, ¿verdad? Tal vez todavía no es tan claro qué es, ¿verdad? Pero lo creemos, ¿verdad? Creemos este principio. Pero al mismo tiempo tú y yo sabemos que no va a ser fácil, que no es sencillo, que el propósito de Dios sobre nuestras vidas tendrá cierta oposición. Habrá dificultades que vamos a enfrentar si vamos a cumplir el propósito de Dios sobre nuestras vidas. Por esta razón, cuando Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Que se acuerde, que se apoye en esas palabras que se hablaron acerca de él para pelear la buena batalla. Y la buena batalla, otra vez, es esta lucha que todos los creyentes tenemos, que todos los cristianos tenemos, esta lucha interna, esta lucha espiritual por vivir el propósito de Dios para nuestras vidas, para llevar a cabo el llamado que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, para cumplir aquello que Dios ha hablado acerca de cada uno de nosotros. En el caso de Timoteo, ¿verdad? Por lo que vemos en la carta, es que Timoteo podía literalmente recordar lo que se había declarado sobre él. Y tú puedes imaginarte tal vez ese momento en que están ungiendo a Timoteo como pastor, ¿verdad? Ya sea Pablo o otros líderes que impusieron manos sobre él y oraron por él como pastor, declararon esas palabras. Que Dios lo iba a usar, que Dios, estoy imaginándome, ¿verdad? Que Dios le iba a usar, que Dios le iba a dar palabra, que Dios le iba a dar autoridad, todas estas cosas, ¿verdad? Y Pablo le dice, tú tienes que recordarte de lo que se ha dicho acerca de ti para que pelees la buena batalla. Entonces la buena batalla representa
¿sí? La lucha por mantenernos fieles al llamado de Dios frente a la oposición, el desgaste y la tentación a rendirnos. Otra vez, la buena batalla representa la lucha por mantenernos fieles al llamado de Dios frente a la oposición, el desgaste y la tentación a rendirnos. Y Pablo le dice, ¿verdad?, que también apoyado en esas palabras debía mantener la fe y la buena conciencia. En otras palabras, lo que se te ha dicho de ti, lo que se ha dicho acerca de ti, Timoteo, lo que Dios ha dicho acerca de ti, Timoteo, si tú te apoyas en esas palabras, te ayudarán a pelear la buena batalla, te ayudarán a mantener la fe y te ayudarán a mantener una conciencia limpia. ¿Sí? Y mantener la fe, ¿verdad?, nos habla de vivir en plena confianza en Dios. Si tú te acuerdas de estas palabras, Timoteo, tú vas a poder vivir confiando en Dios todos los días de tu vida. Y vas a tener una buena conciencia. Y tener una buena conciencia nos habla de vivir en paz con Dios. Vivir en paz con Dios porque somos amados y hemos sido perdonados. Eso es lo que significa tener una buena conciencia. Cuando tú escuches en la Biblia o cuando tú leas en la Biblia que la Biblia habla de que debes de tener una buena conciencia, nos habla de poder descansar completamente en el perdón de Dios. ¿Sí? Cuando confías en el amor de Dios, cuando confías en el perdón de Dios, la Biblia nos enseña eso y declara esto. La única manera en que tú y yo podemos ser salvos es a través del sacrificio de Jesús, es a través del amor de Jesús, es a través del perdón de Jesús. La Biblia no nos muestra de ninguna manera cómo tú y yo nos podemos salvar a nosotros mismos. Eso no existe en la Biblia. En la Biblia no existe ninguna recomendación de cómo tú te salvas a ti mismo. ¿Sí? De hecho, la Biblia es totalmente, eh, eh, quiere ser muy clara, ¿verdad? Los escritores de la Biblia querían ser muy claros al decir, no hay otra forma de ser salvo, solamente a través de lo que Jesús hizo por ti. Por eso todos nos sabemos pasajes, ¿verdad? Como no por obras para que nadie se gloríe. Nadie es salvo por obras para que nadie se sienta orgulloso, se gloríe, ¿verdad? De sí mismo. Entonces, cuando pensamos en nuestra salvación descansa en la habilidad de Dios para perdonar nuestros pecados. ¿Sí? Y cuando tú y yo aceptamos esa realidad, al punto que tú reconoces y tú dices, yo no me puedo salvar a mí mismo. Es más, yo ni siquiera necesito salvarme a mí mismo. Yo necesito confiar plenamente en Jesús. Yo necesito descansar plenamente en que soy salvo por el perdón de mis pecados a través de Cristo. Entonces tú y yo tenemos una buena conciencia. Una conciencia que ya no nos culpa. Una conciencia que ya no nos demanda que nos salvemos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos descansando en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Sí? Y cuando tú y yo llegamos a ese punto y alcanzamos ese nivel, es cuando nuestra conciencia está sana, es cuando tenemos una buena conciencia. ¿Sí? Y parte de esto, ¿verdad? Es esta idea, ¿verdad? De que los cristianos no vivimos preocupados por si somos salvos. Si tú tienes una relación con Jesús, si tú eres salvo, algo que va a suceder en tu vida es que no vas a vivir preocupado por tu salvación. Yo diría que una de las evidencias de que eres salvo, ¿verdad? Teniendo una relación con Jesús, es que no estás preocupado por si eres salvo. No te levantas todos los días, ¿verdad? Híjole, ¿seré salvo? ¿Qué tal si pasa algo? ¿Me voy a ir al cielo o no? No, cuando somos salvos, ¿sí? Cuando hemos aceptado el sacrificio de Jesús por nosotros, tenemos una buena conciencia que nos hace descansar completamente en el amor de Jesús, en el perdón de Jesús. Entonces, vivir en paz con Dios es vivir porque somos amados por Él, porque hemos sido perdonados. Es vivir una vida libre del temor al castigo de Dios. Eso es tener una buena conciencia. Piensa, por ejemplo, en tú cuando eras niño, ¿sí? Y te portabas mal. Hacías alguna travesura que tus papás no sabían, ¿verdad? Que la habías hecho, pero tú sabías que te habías portado mal.
¿Qué pasaba? No teníamos una buena conciencia, ¿verdad? Nuestra conciencia nos acusaba. ¿Y qué hacías tú? Estabas preocupado, ¿verdad? Si tu papá o tu mamá te hablaban y estabas, "Oh, ya se dieron cuenta, me van a regañar por esto que hice, ¿verdad?" Entonces nuestra conciencia, ¿verdad? Nos acusa. Pero ¿qué sucede cuando tú no tienes miedo al temor? Cuando tú sabes que estás seguro en las manos de Dios. No tienes miedo al castigo, no porque seas perfecto, no porque no hayas hecho nada malo, sino porque has entregado todo tu pecado a Dios, porque confías en el amor de Dios, en el perdón de Dios. Vivimos una vida libre de temor al castigo de Dios. ¿Sí? Dice el pasaje, en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto es el amor de Dios, echa fuera el temor. Y luego dice, el que teme, si tú y yo tenemos miedo al castigo de Dios, el que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor, obviamente en el amor de Dios. Quiere decir que cuando tú y yo vivimos con temor al castigo de Dios, de acuerdo a Juan, dice que no hemos sido perfeccionados en el amor de Dios. Pero cuando tú te dejas alcanzar por el amor de Dios, por el perdón de Dios, adquieres esta buena conciencia que te libra del temor al castigo de Dios, donde el amor de Dios se está haciendo perfecto en ti. ¿Sí? Estás descansando en el amor de Dios. Así que, como Timoteo, nosotros también necesitamos recordar las palabras que Dios ha hablado acerca de nosotros. Si tú y yo vamos a pelear la buena batalla, si tú y yo vamos a mantener la fe, si tú y yo vamos a tener una buena conciencia, igual que Timoteo, necesitamos apoyarnos en las palabras que se han hablado acerca de nosotros. Pablo le dijo, ¿verdad? Tienes que apoyarte en las profecías que se hablaron acerca de ti. Y lo mismo tenemos que decir nosotros. Tú y yo tenemos que apoyarnos en las palabras que se han hablado acerca de nosotros. Pero tal vez tú digas esta tarde, oye Roberto, sí entiendo lo que estás diciendo, pero déjate digo algo. A diferencia de Timoteo, a mí nunca Dios me ha dicho nada. A diferencia de Timoteo, pues yo no he recibido ninguna profecía. A mí Dios no ha hablado cosas acerca de mí. Y tal vez tengas razón en el sentido, ¿verdad? Si lo comparamos a la experiencia de Timoteo. Pero hay algo interesante que debemos de descubrir el día de hoy o aceptar el día de hoy. Es que nuestra Biblia, ¿sí? Nuestra Biblia contiene las palabras proféticas de Dios para cada uno de nosotros. ¿Te acuerdas cuando definí ahorita lo que era la profecía y decía la definición de profecía, que es una palabra inspirada por Dios, que da dirección, que da guianza espiritual a las personas? Y la misma Biblia dice que toda la palabra que es inspirada por Dios. En cierto sentido, toda la palabra es una profecía en sí misma. Es la palabra inspirada por Dios para guiarnos, para darnos dirección. Así que cuando pensamos en esto, cuando tú dices, ¿verdad? Dios no ha dicho nada acerca de mí. Dios no ha dicho nada acerca de mí. Tienes que corregirte y tienes que reconocer que la Biblia contiene lo que Dios ha dicho acerca de cada uno de nosotros. Empecemos por establecer eso. Dios sí ha hablado acerca de mí. Tengo que descubrir lo que Él ha dicho acerca de mí. A lo largo de la Biblia, tú y yo leemos historias de diferentes personajes, diferentes personas que encontramos en la Biblia. Pero estas personas tienen una cualidad muy interesante. Estas personas no solamente son históricas, ¿sí? Son representativas. Es decir, sus vidas reflejan lo que significa ser humano, lo que significa ser el pueblo de Dios, lo que significa ser un discípulo de Jesús, lo que significa ser un creyente.
Entonces, cuando tú y yo leemos las escrituras, encontramos esas historias y encontramos estas personas, pero tenemos que entender que cuando tú y yo leemos acerca de estas personas nos representan a nosotros. En otras palabras, lo que Dios habló a ellos nos los habla a nosotros también. Lo que Dios le habló a ciertas personas en la Biblia que son representativas es lo que Dios nos quiere decir a cada uno de nosotros, ¿sí? Y por ejemplo, no hay nada más obvio, ¿verdad? Que rápidamente lo vas a entender porque esto es algo que está a lo largo de las escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento, es que Adán y Eva, por ejemplo, son nuestros representantes, ¿sí? Cuando tú lees la historia de Adán y Eva, lo primero, ¿verdad? Y cuando lo lees desde la perspectiva del Nuevo Testamento, te das cuenta que Adán y Eva y todo lo que leemos de Adán y Eva no solamente se trata de Adán y Eva, se trata de todos los seres humanos. Así que el día de hoy vamos a ver lo que Dios nos dice o lo que Dios dice acerca de nosotros, lo que Dios dice acerca de nosotros en la historia de Adán y Eva y su familia, ¿sí? Y vamos a empezar con esto creo que es muy fundamental, pero creo que le demos un poquito más de pensamiento, ¿sí? Y Dios nos dice que los seres humanos fuimos creados a su imagen y semejanza. Tú y yo leemos, ¿verdad? Que Dios creó a Adán y Eva a su imagen y semejanza. Pero lo que tú y yo debemos de tomar cuando entendemos que Adán y Eva son nuestros representantes, ¿qué es lo que me está diciendo Dios a mí? ¿Cuál es esta palabra profética que Dios me está diciendo a través de Adán y Eva? Y es esta, que Dios, ¿sí?, creó a los seres humanos, que los seres humanos fuimos creados a la imagen de Dios. Dice la Biblia, ¿verdad? Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. La realidad de quienes somos se encuentra en nuestro origen y en nuestro origen escuchamos a Dios decir, esto es muy bueno. Y aquí es donde tú y yo empezamos a darnos cuenta de algo. Pablo nos está diciendo, cuando tú te acuerdes, cuando tú te apoyes en lo que Dios ha dicho acerca de ti, vas a poder pelear la buena batalla. Vas a poder guardar la fe, mantener la fe. Vas a tener una buena conciencia. Vas a tener pensamientos correctos, positivos acerca de ti, acerca del amor de Dios para tu vida. Y empezamos entonces entendiendo esta realidad. Yo he sido creado a la imagen de Dios. Cada uno de nosotros, y yo sé que lo entendemos hasta cierto punto, lo sabemos intelectualmente, pero creo que más de nosotros necesitamos que esta verdad se vuelva cada vez una realidad en cada uno de nosotros. Cuando piensas acerca de ti mismo, cuando piensas acerca de tu vida, que tú puedas estar seguro, yo fui creado a la imagen de Dios. Ese es mi origen. Esa es la fuente, ¿sí? Fui creado a la imagen de Dios. Y cuando Dios creó a Adán y Eva, dijo, esto es muy bueno. Cuando lees la historia de la creación, cada vez que Dios creaba algo, decía Dios es bueno. Cuando creó los animales, dijo Dios es bueno. Cuando creó las aves, dijo Dios es bueno. Cuando creó los árboles, Dios dijo Dios es bueno. Pero cuando creó a Adán y Eva, dijo esto es muy bueno. ¿Sí? Entonces debemos de empezar nosotros aceptando esta realidad acerca de nuestro origen, de quiénes somos. Porque a veces tú y yo vamos por la vida justificando todo lo mal que está en nuestra vida, diciendo, es que soy malo, es que soy un pecador. ¿Sí? Y yo sé que sonamos espirituales cuando utilizamos esas frases, ¿verdad? Pero a veces se vuelven una justificación para nuestros errores, para nuestros pecados. Pero ¿qué puede suceder en nosotros si nos vamos al origen? Si nos vamos a lo primero y nos damos cuenta, yo fui creado a la imagen de Dios. Y podríamos preguntarnos, ¿verdad? ¿Por qué es muy bueno haber sido creados a la imagen de Dios? ¿Por qué Dios diría eso?
Porque es muy bueno para ti y para mí, ya de una manera práctica, de una manera del día a día. Porque es muy bueno que tú y yo hayamos sido formados, creados a la imagen de Dios. Y tomando las palabras del teólogo Dietrich Bonhoeffer, podemos contestar de la siguiente manera. Él dijo, el hombre es una criatura y sin embargo está destinado a ser como su creador. Otra vez, el hombre es una criatura y sin embargo está destinado a ser como su creador. Quiere decir que cuando tú y yo aceptamos esta realidad acerca de quiénes somos, de nuestro origen, somos creados a la imagen de Dios. No estoy negando nuestra imperfección, no estoy negando que pecamos, no estoy negando que a veces hay maldad en nuestro corazón, pero tú y yo debemos de, especialmente como creyentes, ¿verdad? Tenemos que irnos al origen, tenemos que dejar que esta realidad de quiénes somos sea la que informe mucho de lo que hacemos, mucho de lo que pensamos, mucho de lo que decidimos hacer. Fui creado a la imagen de Dios. Y si fui creado a la imagen de Dios, como diría Bonhoeffer, también estoy destinado a ser como Él. ¿Sabes de qué eso se trata la historia de la Biblia? De eso se trata el cristianismo. Tal vez tú pienses que el cristianismo se trata de ser salvo e irte al cielo, ¿verdad? Porque a veces así lo predicamos, ¿verdad? Ser cristiano se trata de ser salvo, no irte al infierno, irte al cielo. No tengo mucho tiempo, ¿verdad? Pero para empezar no nos vamos a ir al cielo, ¿sí? El cielo no es el destino que encontramos en la Biblia. El destino que encontramos en la Biblia es la renovación de todas las cosas. Sí, vamos a ir al cielo, ¿verdad? Pero es temporal, ¿verdad? Un día Jesús regresará y establecerá su reino aquí en la tierra. Y nosotros estaremos con Él aquí en la tierra, ¿sí? Pero cuando pensamos esto, cuando nos damos cuenta, ¿verdad? No se trata de irme al cielo, no se trata solamente de evitar el infierno, se trata de algo mucho más increíble. Se trata de ser como Dios. Y tal vez te parezca hasta un poquito una blasfemia, ¿no? ¿Cómo que ser como Dios, verdad? Pero Pablo dice que cuando tú y yo lleguemos con Cristo, vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y dice, y esto es lo que va a suceder. No dicen, no te vas a ir al infierno y te vas a ir al cielo. Dice, eso es lo que va a suceder y esto es lo más importante de toda la historia. En ese momento, tú y yo seremos transformados y seremos como Cristo. ¡Wow! Ese es el verdadero llamado. De eso se trata nuestra vida. Llegar a ser como Cristo. Sí, somos criaturas, pero estamos destinados a ser como nuestro Creador. La otra cosa que tú y yo podemos escuchar en la vida de Adán y Eva y de su familia es que Dios nos dice que no fuimos un accidente. ¿Sí? Tú no eres un accidente. A veces tú tal vez piensas en tu vida, piensas en lo que has pasado, en la falta de amor de tus padres, en la falta de cuidado tal vez de tus padres, tus propios errores, y tú piensas, parece que mi vida fue un accidente. ¿Sí? Pero Dios nos dice a través de Adán y Eva que no somos un accidente. Fuimos planeados, fuimos amados y dotados con dignidad y propósito desde el principio. Cada ser humano ha sido, si no fuiste planeado por tus padres, fuiste planeado por Dios. Eres amado por Dios, has sido dotado con dignidad y propósito desde el principio. Cuando David pensaba en esto, o el salmista, no estoy seguro si es David, creo que es David, pero el salmista decía, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Y tú y yo nos podemos también sorprender, ¿verdad? Y pensar como el salmista, ¿verdad? ¿Quién es el hombre para que el Señor lo visite? ¿Quiénes somos, verdad? Para que el Señor esté interesado en nosotros. Ahora, no es una pregunta que no tiene respuesta. Somos su creación. Pero más que su creación, somos su creación, creados a su imagen y semejanza, que estamos destinados a ser
como Él. No somos un accidente. Incluso cuando fallamos, nuestra dignidad y propósito no se pierden. A veces tú y yo vivimos como si no tenemos dignidad. A veces tú y yo, los seres humanos, vivimos como si no tenemos propósito, como si no tenemos valor, por nuestros errores, por nuestros pecados, por nuestras fallas. Pero algo que debemos de entender el día de hoy, que es incluso cuando fallamos, nuestra dignidad y nuestro propósito no se pierden. Dice la Biblia que el llamado de Dios sobre nuestras vidas es irrevocable. En otras palabras, no se pierde, no se tira a la basura. Si Dios nos llamó a nosotros como seres humanos a ser salvos en Cristo, a conocer a Jesús, a ser transformados por Jesús, ese llamado es irrevocable. ¿Sí? Cuando tú y yo fallamos, cuando tú y yo pecamos, no perdemos nuestra dignidad, no perdemos nuestro propósito. Desde la perspectiva de Dios se convierte en una misión redentora. Se convierte en algo que Dios tiene y quiere redimir. Y redimir significa rescatar. Redimir quiere decir restaurar. Y ese es el plan de Dios para cada uno de nosotros. Dios está comprometido a cumplir su propósito en nosotros, especialmente si tú eres creyente. Esa es la promesa, que Dios es fiel y justo, que Dios es fiel para con nosotros, para cumplir su propósito, que aquel que comenzó en nosotros la buena obra la llevará hasta el fin, la cumplirá. Podemos descansar en eso, incluso cuando fallamos. Esto no es una licencia, ¿verdad? A decir, entonces voy a fallar. No, es para cuando estamos adoloridos, cuando estamos sufriendo, cuando pensamos que no tenemos esperanza, reconocer que no somos un accidente, que Dios tiene un propósito para nosotros. La otra cosa que escuchamos en la vida de Adán y Eva para con nosotros y de su familia es que Dios nos dice que nuestro crecimiento espiritual será un proceso. Y eso es algo sano que la mayoría de nosotros necesitamos aceptar cuando pensamos en nuestro crecimiento espiritual, en tu maduración espiritual. Y es entender que es un proceso. A veces nos desanimamos, ¿verdad? Porque no es tan rápido como quisiéramos. A veces pensamos que algo está mal con nosotros porque no estamos creciendo o porque no cambiamos de la noche a la mañana. Pero en Adán y Eva entendemos algo, y es que el crecimiento espiritual siempre es un proceso. Dios quiere llevarnos por un proceso de crecimiento espiritual. Ahora, esto no es lo mismo, ¿verdad? Decir, el crecimiento espiritual es un proceso, así que no me voy a preocupar de nada, no voy a ser intencional. No, tenemos que ser muy intencionales, tenemos que dedicarle tiempo, tenemos que poner nuestra parte, pero sigue siendo un proceso. Tal vez dependiendo de tu intencionalidad, dependiendo de qué tanto quieres esa transformación, ¿verdad? El proceso será más corto o más largo. Pero en toda la vida de todos los creyentes es un proceso. Si tú conocieras a la persona más espiritual, más amorosa, más llena de gracia que tú conocieras, que tal vez fuera una persona ya anciana, ¿verdad? Que siguió a Jesús toda su vida, y le preguntaras, ¿verdad? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo llegaste a ser este tipo de persona? Todos te responderían, fue un proceso. Fue poco a poco. Los cambios fueron sucediendo poco a poco. ¿Sí? Entonces tú y yo es bueno que aceptemos que nuestro crecimiento espiritual es un proceso. No te desanimes, no te desesperes. Confía en Jesús, cree en tu crecimiento, abraza tu crecimiento poco a poco, ¿verdad? Y a veces es bueno que hagamos el ejercicio de voltear y ver a nuestra vida. ¿Dónde estábamos hace 5 años? ¿Dónde estábamos hace 3 años? ¿Dónde estábamos hace 1 año? Y tal vez no eres todavía la persona que quieres ser y que Dios dice que puedes ser, pero no eres la misma persona que eras hace 5 años. El proceso está avanzando. Necesitamos creerlo, necesitamos abrazarlo y confiar en Él. Dice la palabra, hablando de esta idea de que el crecimiento espiritual es un proceso, dice, Dios el Señor le ordenó al hombre, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer.
¿sí? Y todos tal vez nos conocemos este pasaje, ¿verdad? Y es interesante lo que Jesús le dice a Adán y Eva, ¿sí? Y para empezar, tenemos que entender que el conocimiento del bien y del mal en sí era algo bueno, ¿sí? Aunque había esta prohibición de que no podían comer el fruto del árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal. Entonces, la primero, ¿verdad? Es, ¿por qué Dios les prohibió eso? ¿Será porque el tener el conocimiento del bien y del mal es algo malo? Y la misma historia del Génesis nos da la respuesta de que no era algo malo. ¿Por qué? Porque ese conocimiento era un conocimiento que Dios mismo tenía. Dios conoce el bien y el mal, ¿sí? Así que cuando Dios dice, ¿verdad? No comas del árbol del fruto del bien y del mal, ¿sí? Lo que Dios está diciendo es, el conocimiento del bien y del mal no se adquiere de la noche a la mañana. Otra vez, el crecimiento espiritual no se adquiere de la noche a la mañana. El conocimiento del bien y del mal debe adquirirse a través de un proceso guiado por la obediencia y la comunión con Dios, no por caer en la tentación. Y eso es lo que yo me imagino. Tú y yo tenemos a Adán y Eva, ¿sí? Creados por Dios, pero por todo lo que leemos, Adán y Eva están en un estado de inocencia, ¿sí? No saben distinguir entre el bien y el mal, ¿sí? Son inocentes, ¿verdad? Están en ese estado de inocencia, pero luego Dios le da este mandato: no coman el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, o de la ciencia del bien y del mal. Y la razón por que yo creo que Dios les da ese mandato es porque Dios quería que ellos aprendieran acerca del bien y del mal a través de un proceso guiado por Dios, de comunión con Dios, y no por caer en la tentación. En otras palabras, siendo prácticos, por ejemplo, tú puedes aprender acerca de las consecuencias del pecado por caer en pecado, por caer en tentación. Esto es una forma, y es una forma tal vez muy rápida de aprender, ¿verdad? Cuando pecamos, cuando cometemos errores, las consecuencias llegan a nuestra vida y aprendemos del mal. Pero también en ocasiones, y yo creo que esa es la forma en la que Dios planeaba que Adán y Eva crecieran espiritualmente, es que iban a aprender del mal resistiendo el mal, oponiéndose al mal, resistiendo la tentación. Y déjame hablarte un poquito de la diferencia entre aprender por rendirnos ante lo malo o aprender por resistir lo malo. C.S. Lewis lo expresó de esta manera. Él dijo: un hombre no sabe cuán fuerte es el viento hasta que lucha contra él, no cuando se rinde. Hablando del conocimiento del bien y del mal, ¿tú crees, por ejemplo, tú pudieras creer esta tarde que Dios conoce mejor que tú el mal? Sí, la mayoría de nosotros digamos, claro, Dios conoce mejor que yo el mal. Él sabe, ¿verdad? Por eso Dios siempre está aconsejándonos, llamándonos, ¿verdad? A no caer en el mal, a no dar cabida al pecado en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios sabe cuáles serán las consecuencias. Dios sabe el daño que la maldad va a traer a nuestras vidas. Somos nosotros los que en ocasiones no estamos conscientes de las consecuencias que el pecado y la maldad va a traer a nuestros corazones, va a traer a nuestras vidas, va a traer a nuestras familias. Dios lo sabe, ¿verdad? Y a veces tú y yo, aun cuando escuchamos los consejos de Dios y los interpretamos como una especie de prohibición simplemente porque Dios, es parte, ¿verdad? De no entender de lo que el pecado y la maldad hace en nuestras vidas, en nuestros corazones. Obviamente Dios no sabe del mal porque practicó el mal. ¿Sí? Dios no es que sepa del mal porque, él ya sufrió las consecuencias del mal, por eso sabe lo que el mal es. No, no.
Quiere decir que siguiendo el ejemplo de Dios, hay otra forma de llegar al conocimiento tanto del bien como del mal, ¿sí? Y eso yo creo que era la intención de Dios con Adán y Eva, que fueran creciendo, que fuera un proceso. Estaba pensando, por ejemplo, no sé mucho, ¿verdad? Porque no soy piloto aviador, pero es cuando piensas en los aviones y cómo los aviones vuelan, ¿sí? Y para que un avión vuele, tiene que hacer uso del viento contrario, ¿sí? Y cuando el avión, ¿verdad? Prende los motores y empieza a andar en la pista, ¿verdad? Lo único que hace que ese avión se eleve es que hay un viento contrario. Si no hubiera un viento contrario, el avión nunca se elevara. Esos motores, si no hay viento, no tienen la potencia para levantar el avión. Requiere que tenga un viento contrario, ¿sí? Pero el avión, para alcanzar alturas, necesita siempre estar luchando en contra de ese viento. No puede rendirse en contra del viento. Si se rinde en contra del viento, se va a caer, ¿verdad? Pero es a través de esos motores que tiene el avión, ¿verdad? Que sigue luchando en contra del viento y puede volar. Y creo que lo podemos aplicar a nuestra vida también. Cuando tú y yo resistimos, no nos rendimos ante la tentación, no nos rendimos ante el pecado, sino resistimos, ¿verdad? Y avanzamos en contra de la tentación, de la maldad y del pecado, es que vamos a poder elevarnos, es que vamos a poder llegar a otras alturas, es que vamos a poder llegar a otro nivel, pero no es rindiéndonos, ¿sí? El error, ¿verdad? De Adán y Eva es que adquirieron el conocimiento del bien y del mal, y especialmente del mal, ¿verdad? En un instante, al fallar, al recibir en sí mismos el castigo y las consecuencias del pecado. También en la historia de Adán y Eva, Dios nos dice que nunca nos abandonará en este proceso. Tu crecimiento espiritual es un proceso. Pero en la historia de Adán y Eva nos damos cuenta que Dios está comprometido a no abandonarnos en este proceso. Aún después de haber sido expulsados del jardín, y cuando vemos esta parte de la historia, ¿no? Adán y Eva pecan, Dios habla con ellos, les dice cuál va a ser el castigo de su pecado, y luego dice la Biblia que los expulsa del jardín, ¿sí? Al punto que ni siquiera pueden regresar, ¿verdad? Había unos ángeles, unos querubines con espadas desenvainadas, dice la Biblia, para que Adán y Eva no pudieran regresar al jardín. Y tal vez tú y yo pudiéramos pensar, oye, quiere decir que cuando Dios los expulsó del jardín, Dios básicamente los estaba desechando, básicamente les estaba diciendo, yo no quiero nada ya con ustedes. Los abandonó Dios porque habían pecado. Que eso es a veces lo que tú y yo pensamos, ¿verdad? Que cuando nosotros pecamos, Dios nos abandona. Pero eso no fue lo que sucedió, ¿sí? De hecho, en esta historia, tú y yo podemos reconocer que Dios nunca nos abandona en el proceso de crecimiento espiritual. Aún después de haber sido expulsados del jardín, Adán y su familia mantenían conciencia de vivir en la presencia de Dios. Otra vez, aún cuando fueron expulsados del jardín, Adán, Eva y su familia mantenían conciencia de vivir en la presencia de Dios, ¿sí? Tenemos la historia cuando Caín mata a Abel. Así que Dios lo llama a cuentas, ¿verdad? Porque mató a Abel. La sangre de Abel dice que estaba clamando por justicia. Y Dios habla con Caín. Y le pone un castigo por lo que acaba de hacer. Pero fíjate la respuesta de Caín, qué interesante. Caín le dice, este castigo es más de lo que puedo soportar. Ahora, acuérdate, Caín está fuera del jardín, están expulsados del jardín, ¿sí? Es después de la caída. Este castigo es más de lo que puedo soportar, le dijo Caín al Señor. Hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. Quiere decir que en ese momento, antes, ¿verdad?, de que Dios lo mandara al destierro, Caín se consideraba a sí mismo en la presencia de Dios. Y obviamente estaban en la presencia de Dios. Caín y Abel le llevaron una ofrenda a Dios. Quiere decir que aún en nuestro pecado, en nuestros errores, Dios no nos abandona. Dios no los había abandonado en su pecado.
Dios nunca dejó de amar al hombre, siguió hablando con él, buscando restaurar la comunión que se había perdido. Esa ha sido siempre la intención de Dios. ¿Por qué? Porque para eso nos creó, porque los llamados de Dios son irrevocables. Si los llamados de Dios fueran revocables, en el momento que Adán y Eva pecan, Dios se olvida de ellos. Pero el propósito, el origen, la fuente original de nuestra creación nos habla del propósito de Dios para nuestra vida. Ahora, no quiere decir que el pecado sea algo sin importancia en nuestra vida. Dios nos advierte antes del pecado. Tenemos la Biblia entera, ¿verdad? Que nos advierte de las consecuencias del pecado, del daño del pecado, del dolor del pecado. Y Dios espera que tú y yo escuchemos esa advertencia y no caigamos en pecado. Pero si llegamos a pecar, la Biblia dice que Dios confronta nuestro pecado, nos llama al arrepentimiento, nos convence de nuestro pecado, nos hace ver la necedad de lo que hemos hecho. Y luego nos extiende gracia a pesar de nuestro pecado. Nos redime a pesar de nuestro pecado. Así que el día de hoy, ¿por qué no terminamos con esto y entendiendo bien lo que Dios dice acerca de cada uno de nosotros? Acuérdate lo que le dijo Dios a Timoteo. Timoteo, acuérdate, apóyate en lo que Dios dice acerca de ti. ¿Para qué? Para que pelees la buena batalla, para que mantengas la fe y para que tengas una buena conciencia. Descanses completamente en Dios. Bueno, lo que hemos aprendido el día de hoy, Dios ha dicho todo esto acerca de ti, no solamente acerca de Adán y Eva y de su familia, ellos son nuestros representantes. Quiere decir que lo que Dios les dijo a ellos nos lo dice a nosotros. Quiere decir que en el trato de Dios con Adán y Eva vemos el trato de Dios para con nosotros. Dios nos dice lo siguiente, Dios nos dice que fuimos creados a su imagen. Entonces tú el día de hoy reflexiona esto y abrázalo para ti mismo. Y di, yo fui creado a la imagen de Dios. Díselo, o ¿cómo diría? Dítelo a ti mismo, ¿sí? Yo fui creado a la imagen de Dios. Yo no soy un accidente, ¿sí? Crecer espiritualmente es un proceso. Y Dios no nos abandona en este proceso. Tú y yo debemos abrazar estas realidades porque es lo que Dios dice acerca de nosotros. Si tú te apoyas en eso, son palabras que Dios está hablando sobre tu vida. Si tú te apoyas en esto, si tú estás convencido que has sido creado a la imagen de Dios, si tú estás convencido que no eres un accidente, si tú estás convencido que crecer es un proceso que Dios va guiando en tu vida, si tú estás convencido que Dios no te abandonará, si te apoyas en estas palabras proféticas, ¿sí? Vas a poder pelear la buena batalla. Quiere decir que vas a poder pelear en contra de todo aquello que quiere desviar tu vida, que quiere desviar el propósito de Dios para tu vida, ¿sí? Vas a mantener la fe, vas a confiar plenamente en Dios, totalmente en Dios, ¿sí? Esa frase, ¿verdad? Que tal vez nos aprendimos aquellos que tenemos mucho tiempo en la iglesia, ¿verdad? Que Dios es nuestro único y suficiente Salvador, se vuelve una realidad en nosotros, ¿sí? Y vas a tener una buena conciencia. Vas a descansar completamente en Dios. Una buena conciencia. No tengo temor al castigo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios me ama, porque Dios me ha perdonado. Y créeme que eso hace la diferencia en la manera en que tú y yo vivimos.